cuatro aspectos fundamentales. La necesidad de hacer visible lo invisible del mundo de la vida. La necesidad de una comprensión específica a través de la documentación de detalles concretos. La necesidad de conocer los significados locales y la necesidad de una comprensión comparativa cuando se va a comparar con otras investigaciones similares. Creo que eso, no sé si hay alguna pregunta sobre esa frase que están ahí, o están claras para ustedes. Ahí lo que interesa es que fíjense la segunda, eso es fundamental. La necesidad de una comprensión específica a través de la documentación de detalles concretos. Eso es lo que identifica una investigación cualitativa. Y la otra, la necesidad de conocer los significados locales. Eso de abajo, esos significados locales, tiene que ver con lo que aparece abajo. Se busca el universal concreto, no el universal abstracto. ¿Alguien quiere comentar qué significa eso para ustedes? La investigación cualitativa busca el universal concreto, no el universal abstracto. Bueno, puedo opinar al respecto, ¿Sí? quizás pensando que, por ejemplo, si esto es investigación cualitativa, contraponiendo lo que significa el enfoque positivista, que trata de generalizar o universalizar resultados, mientras que acá la investigación es concreta, específica, y sus resultados responden a esa investigación local, pues. Exacto, significados locales. El universal, es decir, el universo abstracto es lo generalizable de una ley o de una teoría, ¿ok? Cualquier teoría cognitiva, cualquier teoría cultural, social, pues son universales abstractos, porque justamente la idea es teoría. La teoría se, se supone que la teoría se aplica en forma general, pero el universal concreto es qué de esa teoría realmente funciona en una realidad. Eso lo hablaban ustedes con otras palabras hace rato, Andreina lo dijo, de ir de lo, o sea, la parte emocional, la parte corporeidad, la parte temporal, concreta, no en términos generalizables como lo acaba de decir Trino. Pasemos a, bueno, ahí está el autor, la lista de las referencias están indicadas al final. Ese Frederick Erickson, desde los años 90, fue uno de los primeros que empezaron a hablar de investigación cualitativa en el área de la educación. Esto fundamentalmente para la educación, pero se aplica a cualquiera, a cualquier, a cualquier dominio del conocimiento. Pasemos a la siguiente. Pasa a la siguiente. Cuando pase, se puso antipático. No, pues dale clic para que le pase. No, lo que pasa es que no tengo. ¿Qué pasó? Vale. No tienes que. Ay, Es que no tengo otro puerto para poder, y no sé por qué, qué fue lo que hice ahorita que logré pasarlas. Ay, dame paciencia. Y si la paso yo, Sácala a ver y yo te doy pero te mete posibilidad. entonces en compartir, es compartir, ¿no? Ajá. Ah, pero es que no la tengo a la mano. Es un lío. Que hemos tenido tres computadoras y tengo que volver a abrir aquí, abrir otra vez para ponerla a la mano. O no. O sí, Oh my porque God. Ah, la tienes esto. también puedes compartir la presentación por el WhatsApp y algunos de nosotros la compartimos. que no sé qué le, qué. Si se la pasaste ahorita fácil. Bueno, pero algo toqué que permitió hacerlo. ¿Tú no ves Regrésale que? entonces. Profe, con las flechitas a la derecha o abajo, No, no, no. todo estoy haciendo todo eso y no, Ah, bueno. Bueno, apriétala ahí al y no lado. sale. Espérate para ver. Ah,
Ponla al lado, Ok, a ver qué ve. están viendo. Sí, 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 déjala así. sí, Ok, Bueno, allí, él, siguiendo lo que estamos hablando, esos son los diferentes tipos de investigación cualitativa. Fíjense que fenomenología, el foco de la fenomenología es un fenómeno, a diferencia de un estudio narrativo, que es el individuo. Entonces, entre fenomenología y narrativa a veces se confunde cuál es cuál. se fue Mucha hacia gente, atrás. Ah, ya. ujú. mucha gente no tiene claridad en cuál es el foco de investigación. Entonces, eso es lo que está allí es realmente como aclarando. Fenomenología, un fenómeno. No le interesan los individuos, le interesa el fenómeno, ¿ok? Vamos a estar claros en eso. Mientras que una investigación narrativa le interesa la historia de vida de los individuos. Esa historia de vida de los individuos, ahí hay experiencias, pero hay experiencias. Mientras que en fenomenología, y usted lo acaba de decir, una experiencia. La experiencia, no las experiencias. Es una diferencia. Estudio de caso, pues el foco es un estudio de caso. Un estudio de caso puede usar fenomenología. Una teoría fundamentada puede usar fenomenología. Una etnografía, que es el estudio de grupos, el estudio de comunidades, el estudio de la interacción social en una comunidad, puede usar etnografía. Prácticamente cualquier investigación cualitativa tiene un tinte fenomenológico. Lo que pasa es que no son fenomenología como tal. La fenomenología como tal tiene su propia estructura, concepción, diferente a una etnografía, a un estudio de caso, una teoría o un estudio narrativo. Pero a veces la gente no tiene bien claro cuál es cuál. Aquí estamos hablando de investigación fenomenológica. Lo que nos interesa es estudiar la vivencia de un fenómeno. Pasemos. Profe, ya va, espérate un momentico. Así como sucede con la hermenéutica, toda investigación cualitativa se habla Herme- que tiene su toque Hermenéutica también. hermenéutica, porque hay una Claro, porque la interpretación. hermenéutica es interpretación. Ok, Exacto. no solamente de texto, sino entonces es la interpretación y la comprensión de eso que estamos nosotros preguntando, que estamos viendo, Eh, que estamos sintiendo, utilizando los Ujú. términos de Bachmann, ¿no? Que no solamente es estar relacionado con lo que te dicen, sino que tú como investigador, lo que sientes, lo que piensas, y si realmente estás o no integrado y afectivamente unido a esas personas que se le está preguntando. o sea que yo podría declarar en la intención investigativa un enfoque hermenéutico etnográfico, por ejemplo. Mm, Sí, aunque es medio redundante, porque una Ah, etnografía bueno. en sí Bueno, es porque medio redundante lo veo como un eje transversal entonces la hermenéutica en todos los tipos de investigación en todo, cualitativa. y la fenomenología también. Lo que También. pasa es que hay que estar claro, cuando yo digo yo voy a hacer una investigación fenomenológica, es eso, fenomenología en su estricto, en el sentido lato de la palabra, en el sentido Ok. estricto. Mientras que yo hago una etnografía, ahí hay también fenomenología, pero no con la intensidad o con la profundidad que es una investigación fenomenológica. Esto es lo mismo que el anterior. Ahí está el mismo autor. O sea, lo que pasa es que en la primera transparencia estaba Creswell solo, porque él lo hizo el libro en el 2000 y pico, y después se unió con Evelyn Poth y hicieron una edición nueva. Entonces, la misma diapositiva, pero ahora un poquito más clara. Es la misma. Ahí está. ¿Qué fenomenología? Comprender la esencia de un fenómeno. ¿Qué es narrativa? Explorar la vida de un individuo o individuo. ¿Qué es una investigación etnográfica? Describir e interpretar un grupo que comparte una cultura. ¿Qué es un estudio de caso? Desarrollar en profundidad la descripción y análisis de un caso o múltiples casos. Hay gente que dice que las verdaderas investigaciones cualitativas pues son tradiciones que son bien diferenciadas una de la otra. Aquí no tanto, porque un estudio de caso puede usar un método etnográfico.
En un estudio de caso voy a ver una cierta manera, una metodología fenomenológica. Cuento, en los años 90 y tanto, que fue cuando ocurrió en Estados Unidos, en los 80 y pico, mejor dicho, ocurrió en esos primeros ataques que hubo en escuela, que unos estudiantes ya mayores mataron a niños. Entonces se hizo un foro una vez sobre investigación cualitativa y este, uno de los doctores, de los investigadores, presentó la investigación sobre lo que pasó allí en esa escuela. Y entonces eso lo dice Creswell, uno de los oyentes, que también es investigador, mira, permíteme, se paró, se puso en el estrado y dio su propia, ¿cómo se llama?, caracterización de la investigación. Entonces, el mismo hecho, por decir algo, fue investigado en diferentes perspectivas: perspectiva etnográfica, perspectiva de fenomenológica. Es decir, cómo un investigador vio eso como una fenomenología y lo trató de esa manera, mientras que otro lo trató de una manera de estudio de caso. Lo que quiero decir con esto es que no hay una verdadera diferenciación entre lo que es un tipo de investigación comparada con otra. Ahora voy a pasemos a la siguiente. Ok, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? Rápido. ¿Qué es eso? Un Dime, conejo Trino. un conejo Oh, o conejo. O no, pues ya lo sabes. Yo Y veo un Andreina, pájaro, un ave, un ah, ave. eh, ¿por qué uno puede ver allí en la primera impresión ver o un conejo o la primera impresión ver un pato? por la Pato, experiencia. por la experiencia. Pasemos a la siguiente, que es lo mismo. Ya ustedes ya tienen esa experiencia. Allí, ¿qué Sí, ven ustedes? Depende de una, lo que puedan anci- ver. ¿Qué una es Una, lo primero que anciana. ven? y una joven. Una señora Una joven. mayor como cubierta con Sí. una, Lo que un pasa chat, es una que cosa así. exacto, lo que pasa es que como estamos viendo, ustedes están viendo a la izquierda la transparencia completa, pues entonces se adelantan a la experiencia primera, porque eso es un fenómeno. Es decir, la primera vez que yo veo, que yo vi esa diapositiva, la primera vez en el acto, en cuestión de milisegundos, uno tiene una descripción. ¿Qué está viendo? Estoy viendo una vieja. Es una descripción. Tiene que verla de nuevo, de otra manera, de otra perspectiva, para decir, no, no Yo es veo una una mujer, vieja, es una una vieja, joven. es una Sí. joven. Pero fíjense lo que es tener la primera experiencia. Lo que pasa es que aquí las tenemos a la izquierda y evidentemente nosotros estamos viendo las dos posibilidades. Pero si eso se lo pasa a unos niños que por primera vez la van a ver y le digo, dime en el acto que estás viendo, uno dirán que están viendo una vieja, otros dirán que están viendo una joven. ¿De qué depende eso? De la experiencia previa que ellos tienen, de su historia, que es lo que les hace realmente o sea, describir lo que están viendo. No sé si está claro lo que estamos hablando. Entonces, La depende de perspectiva, pues, por decirlo así. qué perspectiva lo vemos. Pasemos a lo siguiente. Esto es un recuento de investigación cualitativa, que es lo que estamos viendo primero para aclarar. Entonces, ahí está la respuesta a lo que estamos hablando. Toda observación está cargada de teoría. Toda observación está cargada de teoría. Cuando uno observa algo es porque tiene una teoría sobre eso. Si no, no observa nada. ¿Ok? En eso más está claro. Una observación que es una interpretación. Es integrar una determinada visión en la representación teórica que nos hacemos de la realidad. Y una observación es una estructuración de un modelo teórico. ¿Qué significa eso? Que no hay objetividad alguna, no existe. La objetividad no existe. Y me adelanto, no existe descripción de nada. No hay separación entre lo que es descripción y lo que es interpretación, supuestamente.
Porque, ¿qué es un dato? ¿Qué es un hecho? Es un modelo teórico de representación. ¿Qué dice María Castellano? Está, no está, está cerrada. Y Eh, el otro, pero no, si está, ella habló ahorita. Sí, sí, que está en una perspectiva, es lo que me parecía. Lo que pasa ¿qué es que dice? sí, quité el video para ver si me aguantaba más los datos y no se me caía. ¿Y Andreina está de acuerdo con eso que está allí o tienes tu, ¿cómo se llama? Tus dudas? Que uno diga toda observación hasta qué significa eso para investigar. Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Es que en el proceso de observación está cargado de lo que uno también ya tiene como las configuraciones teóricas que ya uno va trayendo, ¿no? Y por eso es que nos interesamos por observar. Y creo que el elemento clave está allí, cómo construir la interpretación, ¿no? Que además tenga que ver con esa articulación entre lo que nos está diciendo la realidad más lo que nosotros ya estamos, digamos, construyendo como una representación teórica. Yo creo que ahí está presente tanto la objetividad como la subjetividad, por lo que acaba de decir Andreina. Eh, por ejemplo, Ajá. el caso del punto para ser objetivo, hay que ser fiel al fenómeno, a esa experiencia vivida, sin dejar que nuestras teorías eh, perturben eso que estamos observando. Y la subjetividad está presente cuando nosotros usamos nuestra propia sensibilidad para entender ese fenómeno o esa experiencia. Es como comprometernos nosotros mismos con esa experiencia que estamos tratando de interpretar Por o de ahí van los comprender tiros, o de comprender. como dice Trino, que Este, vamos a llegar a ese punto un poquito más adelante. Vamos a pasar a la siguiente. ok, profe, ya espérate un momentico. Es cuando uno dice ver más allá de lo que estás De lo, observando, No, escudriñar más, eh, ver es que ver que está oculto, que a simple vista no lo veo. Yo lo veo más bien como el distanciamiento, que como tú dices, y tratar de ver más allá, uno está pensando en descubrir. Voy a descubrir qué hay. Quiero buscar, hay algo, pero fíjese, cuando uno dice ya hay algo, es porque ya uno tiene una teoría. Es decir, Ujú, nadie investiga nada a ujú, ciegas. ujú, Nadie observa nada sin tener una idea de lo que va a observar. En otras palabras, nadie describe nada si no tiene una teoría para describir. Cuando yo digo que una cosa es roja, porque ¿de dónde viene que yo diga que una cosa es roja? Porque yo tengo un concepto de rojo previo, si no, no lo puedo decir. claro, Cuando yo digo que una cosa es alta, cuando digo una cosa es alta, ¿por qué lo digo? porque Porque conozco yo tengo un concepto, el yo término. tengo un concepto de altura, entonces lo estoy aplicando. Entonces la pregunta es, ¿eso es descripción? Cuando uno dice, esto es alto, ¿está describiendo o qué está haciendo? Sí. Eso es fundamental en fenomenología. Sigamos a a la otra diapositiva. Ok, hay una cosa que también me interesaba demostrar. Repito, esto que estoy diciendo hasta ahorita es únicamente dando como el contexto para entrar realmente a lo que es la fenomenología como tal. Evans Pritchard Sperber fue un antropólogo, etnógrafo de los 1800 y pico, comenzando los 1900, que él decía eso en una investigación. La descripción resultante sería aquello que el etnógrafo seleccionó de lo que él entendió de aquello que sus informantes dijeron sobre lo que ellos habían entendido. Véanlo en una entrevista. Tú estás entrevistando. Eso es. Entonces, cuando tú entrevistas, sea fenomenólogo, sea etnógrafo, sea antropólogo, sea
en un estudio de caso, sea en cualquier cuestión que esté en una entrevista cualitativa. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Que la descripción resultante que yo como investigador hago depende de qué, de lo que yo seleccioné Entonces, en subjetivo. observación, de aquello que sus informantes dijeron sobre lo que ellos habían entendido. Entonces, Eh, profundamente subjetivo, profe. Profundamente. Subjetivo. Pero eso es investigación. ¿Ok? Ujú. Y fíjense, la de abajo es poesía pura. Esa es de un Anthony Giddens, es un filósofo, sociólogo, y entonces es la misma idea de arriba, pero ya el observador de soñar, soñará que se ve a sí mismo tocando el piano. El actor, por su parte, soñará que toque el piano. Pónganse ustedes en el caso del observador. Sueña, sueña que se ve tocando el piano en el sueño, pero el actor, el propio pianista, sueña que toca el piano, no hay un intermedio. Eso es interesante, ¿ok? Eso puede reflexionar. Eso es la doble hermenéutica, eso funciona en todo. Pasemos a la siguiente. Ok, estos son títulos de una tesis que han usado el método fenomenológico, por decir algo. Entonces, fíjense que son títulos variados, claro. Lo que yo tengo fundamentalmente son en el área de educación, pero eso también se puede aplicar en psiquiatría, se aplica en psicología, se aplica en arte. Ahorita se está hablando de fenomenología de la arquitectura, se está hablando de la fenomenología del derecho, el derecho abogado. Se habla de fenomenología en geografía, se habla de fenomenología en cultura, se habla de fenomenología en psiquiatría. Es decir, la fenomenología ha permeado en todos los campos del conocimiento. Pero cuando comenzó, y eso es lo importante, era filosofía, no era para investigar desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista geográfico, nada de eso, era filosofía. Entonces, la mayoría son, fíjense, experiencias docentes en el uso de la tecnología de la información, percepciones de estudiantes en su aprendizaje durante la pandemia. ¿Por qué? Porque los estudiantes tuvieron una experiencia cuando estaban estudiando durante la pandemia. La, eh, explorando ¿cómo se llama? La experiencia vivida de profesores mientras están enseñando en matemática lo que se llama curiosidad matemática en niños. O sea, se está estudiando una experiencia. ¿Cuál es la experiencia de los profesores cuando están enseñando lo que es curiosidad a unos niños en preescolar o unos niños de primaria? ¿Y cuál es el fenómeno? Estudiar pues, justamente esa experiencia en particular. O en el caso, experiencia docente en el uso de la tecnología de la información y comunicación. Entonces, esos son títulos de tesis, y como esas hay muchísimas más, de tesis que han usado, yo diría, yo podría decir en una parte podría decir enfoque fenomenológico, o podría decir método fenomenológico, por lo menos la primera. Un estudio desde el método fenomenológico hermenéutico de Van Manen. Ese tesista se casó con Van Manen. Hizo su investigación fenomenológica usando el método fenomenológico hermenéutico de Van Manen. ¿Ok? Hay algo aquí que llama la atención también, el término método. Eh, si es realmente válido hablar de método
Para usar un método, tienes que tener una experiencia en ese método, conocerlo a fondo. Y fíjense que Van Manen y los Andrés lo digo hace rato, o Trino, Van Manen ha dicho que no hay método. Van Manen dice en su libro que no hay método para hacer investigación fenomenológica. Entonces, porque el tipo ahí nos metió, nos dijo un estudio del método. Esos son los errores a veces, gafos que se cometen, se dejan pasar porque se está usando un lenguaje que uno cree que todo el mundo lo maneja a la perfección. Más adelante vamos a seguir hablando de esto. Pasemos a la otra. Nos quedan 8 minutos. Terminamos esta lámina y Ok. creo que nos alcanza el tiempo. Ajá. Esta es la que seguía, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ahí hay diferentes como definiciones de lo que es fenomenología. La fenomenología comienza que la raíz griega es fainómeno, y fainómeno es apariencia, lo que se muestra. Fenomenología es el estudio de lo que se nos muestra, el estudio del modo como las cosas se presentan ante nuestra conciencia. Y abajo dice, el ensayo de una descripción directa de nuestra experiencia tal como es, sin tener en cuenta su génesis psicológica ni las explicaciones causales que el sabio, el historiador o el sociólogo puedan darnos en la misma. Fíjense que ahí se habla del ensayo de una descripción directa. Y yo dije en un comienzo que no hay descripción. Fíjense que las primeras tres parece que pusimos es todas observaciones agregadas de teoría. Entonces, esas son las no contradicciones, sino las cosas en las que tiene que meterse uno cuando investigar, aclararse muy bien qué lenguaje va a usar y explicarse. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que interesa en una tesis? La capacidad de explicación que tenga el tesista. Lo que ahorita se vale en una tesis doctoral no es el conocimiento producido. Lo que se vale es que tú sepas decirle al jurado que tú sabes investigar y que tiene que ha hecho una investigación bajo unas ciertas condiciones y que la puedes argumentar. Una tesis no es más que una argumentación de algo que se hizo. Eso es una tesis. No importa el contenido en sí de la tesis, para eso tú sigues investigando y lo haces mejor. Lo interesante de una tesis doctoral es que le enseñes al jurado que tú sabes investigar. Punto. Y para saber investigar, entonces tiene que saber usar un lenguaje y hacerlo asequible al jurado. ¿Y cómo lo haces asequible? Cuando tú eres realmente, digo ahora una palabra, descriptivo en los detalles de la investigación. Entonces tú dices, Belkis, si cerramos aquí, Sí, vamos a o, cerrar aquí porque nos quedan pocos minutos. Nos vemos ahora. ok. Sí, lo que pasa es que yo no sabía que era así de media hora en media hora. Sí, sí, porque es que estamos, porque Grabando esto primero. esto es prestado. Nos vemos.